vamos a ver el tema de clasificación de los aceros, del tipo ICE específicamente. Para empezar, necesitamos recordar que hay diferentes tipos de acero en base a su porcentaje de carbono, como viene siendo los hipotectoides, eutectoides e hipereutectoides. Si recordamos, el diagrama hierro-carbono nos menciona que los hipotectoides manejan un porcentaje de carbono entre 0 y 0.80. En el libro de Askeland menciona que estos hipotectoides corresponden a un porcentaje de carbono menor al 0.89. Esto quiere decir que puede variar un poquito, puede ser entre 0.89, 0.88, 87 o, como vemos en el diagrama, 0.80. Los hipereutectoides son un tipo de acero que tienen un porcentaje de carbono entre 0.89 y 1.76, como podemos observar en el diagrama. Estos serían hipereutectoides. Asimismo, los hipereutectoides tienen una concentración de su estructura cristalina, perlita, cementita, y los hipotectoides entre ferrita y perlita. Esto viene siendo diferente al eutectoide. El eutectoide es un tipo de material que presenta su estructura solamente o netamente perlita. Como podemos observar, los eutectoides, su definición de acuerdo al libro de Askeland, menciona que tienen un porcentaje de carbono de 0.89. En el diagrama vemos que es 0.80, pero más menos 0.85, 0.84, 0.86 son esos aceros que alcanzan una temperatura de aproximadamente 723 grados Celsius. Son exclusivos. Solamente a esa temperatura podemos encontrar un acero eutectoide. Su definición de acuerdo al libro de Askeland, dice que tiene una composición eutéctica en estado sólido. Al ser enfriado lentamente llega a una temperatura de solidificación denominada temperatura eutectoide, en donde ocurre una reacción química. ¿Cuál? Tenemos el sólido 1, que se convierte en una solución sólido alfa, se le añade una solución sólida beta, y entonces ocurre la reacción química llamada eutectoide. También tenemos los aceros hipotécticos, eutécticos o hipereutécticos. De acuerdo al diagrama hierro-carbono, podemos observar que los hipotécticos se encuentran entre 2 y 4.5% de carbono. Los eutécticos, igual que los eutectoides, son una clasificación de aceros específicamente cuando se obtiene un porcentaje de carbono específico, como viene siendo aquí 4.3% de carbono, a cierta temperatura, por lo regular 1130 grados Celsius. Los hipereutécticos, su composición está entre 4.4 y 6.67% de carbono. Como podemos observar, hipereutécticos van de 4.5 hasta 6.67. Aquí su estructura cristalina es de tipo cementita más ledeburita. Un acero eutéctico solamente tiene una estructura cristalina específica, que en este caso es ledeburita. Hipotéctico tiene una estructura cristalina, perlita, cementita, ledeburita. Si yo me voy a su microestructura en los eutectoides, que son los que están de este lado izquierdo con bajo carbono, o sea, carbonos que van del 0.01 hasta el 2% de carbono. Entonces, hipoeutectoides, estamos hablando de una estructura perlita-ferrita. Si ustedes observan, es más ferrita que perlita. Perlita son los granos oscuros. Eutectoide es 100% perlita. Hipereutectoide tiene un porcentaje de perlita, que son los granos oscuros, más 100%
cementita. Como vemos aquí, los granos blancos que parecen como ríos son cementita. Aquí está mal la redacción, sería estructura cristalina, podemos llamarlo 80% perlita o un 70% perlita con un 30% perlita, 30% cementita. Para ver la clasificación de los aceros es muy importante conocer cómo se fabrican esos materiales. Hay diferentes y diversos tipos de procesamiento de materiales que van desde la antigüedad hasta la actualidad. De estos tipos de los tipos de procesos de fabricación tenemos dos: sin desprendimiento de viruta, que corresponden a fundición, rolado, estirado, doblado, embutido, extruido, metalurgia de polvo, y con desprendimiento de viruta. Esto quiere decir que sale cierta rebaba cuando se procesa, como el torneado, fresado, taladrado o cepillado. Las aleaciones podemos tener de dos tipos: férreas y no férreas. Las férreas son las que estamos viendo actualmente, aceros y fundiciones, y las no férreas son las que vamos a ver en la unidad siguiente. Para las aleaciones tenemos aceros de baja aleación y aceros de alta aleación. Los aceros de baja aleación tenemos bajo carbono, medio carbono, alto carbono. En esos tres se manejan para aceros de tipo ordinario, pero en los de bajo carbono tenemos de alta resistencia y baja aleación, medio carbono tenemos los de térmicamente tratables y alto carbono las herramientas. Asimismo, alta aleación corresponden solamente a los aceros inoxidables y también aceros para herramientas especiales. Como tarea, vamos a empezar con el tema de fundición. Quiero que me investiguen los tipos de fundición de tipo gris, dúctil, blanca y maleable y los anoten en la libreta. Como proceso de fundición tenemos que este proceso viene desde la antigüedad, es de los primeros procesos de fabricación que hicieron o los primeros creados para generar ciertos materiales. Este proceso consiste en formar objetos vertiendo el material en forma líquida o viscosa en un molde para formar preparados. Como materia prima se puede emplear arrabio o chatarra en el caso de los materiales ferrosos. Para esto es necesario el alto horno. El alto horno tiene diversos puntos que los estoy clasificando en 25 puntos importantes. Los puntos más importantes: número 1, tragante. Aquí en el tragante se va añadiendo lo que viene siendo el mineral de hierro o arrabio, el carbono. El carbono es muy importante porque el mineral de hierro, que viene siendo óxido ferroso, Fe3O2, se va a separar el oxígeno y se va a mezclar con el carbono para generar el CO2 o dióxido de carbono o monóxido de carbono. Asimismo, el hierro separado del oxígeno se va a mezclar con el carbono formando el acero al carbono. Es por eso que la parte del carbono, aparte de que calienta la mezcla y sirve para generar ese fuego, también nos va a ayudar para preparar el acero que necesitamos. Número 2, lo que viene siendo la tubería de salida de escape de los gases. ¿Ok? Número 3, cuba. Número 4, etalaje. Número 4, vientre, que es la parte más ancha del alto horno. 5, etalaje. 6, crisol. El crisol es muy importante también en mi alto horno. ¿Por qué? Porque es donde se va a colocar mi material fundido. Este tiene que ser
un material que soporte temperaturas extremadamente altas, por arriba de los 2000 grados Celsius. Eso quiere decir que por lo regular está hecho de un cerámico, como el recubrimiento del material 16. El recubrimiento es de un cerámico de tipo ladrillo por lo regular. El crisol, debe ser otro tipo de cerámico. En el 16, que es el recubrimiento, en la parte externa del cerámico ladrillo hay un material metálico que por lo regular es el aluminio. 17. El 17, 18, 19, no los he puesto. Bueno, el 18 sí lo anoté. El 18 es el montacarga, donde van llegando las vagonetas con el material a utilizar. El 20 son las vagonetas. El 7 es la solera. 8 la piquera. No los he puesto todos porque solo menciono los más importantes. El 9 la bigotera. Así que de tarea investiguen dónde van los puntos que no he añadido a esta figura. Los puntos faltantes, anótenlos y hagan el dibujo de el alto horno. Otro proceso de fabricación es el conformado, del cual tenemos hechurado, moldeado o moldeo y otras técnicas. Dentro de las hechuradas tenemos laminado, forjado, extrusión, perfilado. Laminado tenemos de dos tipos, laminado en frío, laminado en caliente. Esto es muy importante, el laminado, o también llamado rolado, porque consiste en pasar el material por dos rodillos y adelgazar este material. El laminado en frío tiene como resultado mayor densidad de locaciones. Eso quiere decir que hay mayor posibilidad de encontrar anomalías en el material. Les recuerdo que una dislocación es una imperfección en el material, como lo vimos en la unidad 1. También tiene menor tenacidad a la fractura y por consiguiente tiene menor ductilidad, que son temas que vimos la unidad pasada. Un laminado en caliente, por lo regular, se termina arriba de la temperatura de recristalización y después la placa se enfría, así que el producto final será una microestructura recristalizada con un tamaño de grano fino y equiaxial. Como podemos ver aquí, hay un horno de termodificación, se mete el acero y así se puede tener el laminado en caliente. O acá, donde vemos cómo va pasando ya por los rodillos la placa, vemos el espesor más grande y va quedando de un espesor pequeño. Aquí ocurre una recristalización en los granos. ¿Qué quiere decir esto? Que comienzan los granos de tamaño uniforme, grande. De ahí, con las altas temperaturas, se recristalizan y vuelve a crecer el grano. Si vemos, hay una transformación en estos granos. Aquí vemos los granos más grandes y aquí vemos los granos más pequeños. Pero esto se logra con el laminado en caliente. La temperatura que manejan en un rolado de perfiles es una temperatura eutectoide, menor a 723 grados Celsius. Eso quiere decir que las temperaturas deben ser entre 700 o 690 y tantos, 690 grados Celsius, la temperatura a la cual va a pasar por el rolado en caliente. Les voy a dejar otra actividad, caso de estudio. Un fabricante de recipientes a presión para almacenar gas natural busca una placa de acero de bajo carbono de 10 milímetros de espesor. La placa de acero debe ser laminada y rolada para obtener la forma cilíndrica y soltada con costura para formar el recipiente
a presión. Quiero que ustedes, como ingenieros, que fueron consultados, recomienden un proceso de laminado. ¿Cuál utilizarían? ¿En frío o en caliente? ¿Para qué? Para que las placas tengan una densidad baja de dislocaciones y permite una buena soldadura, que tenga gran ductilidad y además tener tenacidad a la fractura. Clasificación de los aceros de acuerdo a su aplicación. Aceros de fácil deformación en frío, aceros para tratamiento térmico o termoquímicos, aceros estructurales de alta resistencia mecánica, aceros para herramientas, inoxidables y otras aplicaciones. De fácil deformación de frío tenemos, de acuerdo a su composición química, el SAE 1010, SAE 1020, SAE 1040. Les voy a añadir un video donde se observa este número, SAE 1010, SAE 1020, qué significa cada uno de ellos, cada número, el 1, el 0, el 1, el 0, y así sucesivamente. SAE, les recuerdo que este está dado por la Sociedad Americana de Ingenieros y se le otorga siempre y cuando haya sido testificado por la ASTM, es decir, que se le hayan hecho pruebas al material y hayan cumplido con las especificaciones. Entonces quiere decir que está certificado y ya es un acero SAE 1010. Si no, simplemente es un acero IC del American Iron and Steel Institute. Tenemos que el primer dígito se refiere a la aleación en la cual se encuentra. Cuando tiene un número, por ejemplo, un SAE 1010, el 1, que es el primer dígito con el que comienza, es porque tiene carbono. Si fuera un SAE 2010, sería porque es un acero que tiene níquel. Un SAE 3030, por ejemplo, si empieza con 3, es porque lleva níquel y cromo. Si empieza con 4, molibdeno, 5 cromo, 6 cromo vanadio, 8 níquel cromo molibdeno, 9 níquel cromo molibdeno. El segundo dígito de un acero con clasificación SAE quiere decir que se ha modificado la aleación principal. Eso quiere decir que si es por ejemplo, SAE 10, es decir, el segundo número es un 0, entonces es un acero ordinario, sin modificaciones, o sea, un acero al carbono, porque el primer número es 1. Si el segundo dígito fuera 1, es decir, un 11, quiere decir que ha sido tratado por un sulfuro, es decir, se le añadió azufre para hacerlo a lo mejor más maquinable. Si el segundo dígito es 3, corresponde a un acero que se le ha añadido magnesio o manganeso. Es un acero que se le ha añadido manganeso. El tercero y cuarto dígito corresponde a la cantidad de carbono en centésimas. Es decir, un acero del tipo SAE 1030 quiere decir que tiene el número 1, el acero principal carbono, 0, que no se le ha añadido o no se ha modificado este acero. El número 3 quiere decir que tiene 0.30% de carbono. Y el número último, por lo regular solamente se refiere al 0, que es después del 0.30, es decir, puede ser 0.32. Entonces tenemos que un SAE 1010, por lo regular se ocupa para chapas, tubos, barras, alambres, varillas de hormigón. ¿Por qué? Porque es un acero de bajo carbono, baja aleación, su estructura cristalina por lo regular es ferrítica, así que es un acero más común. En cambio, un acero del tipo 1020, pues ya estamos hablando de que tiene un poco más porcentaje de carbono, tiene ya un 0.20% de carbono. Un SAE 1040, estamos hablando ya de resortes, tuercas, tornillos, piezas, máquinas de pequeño y mediano espesor.
Piezas templadas, ¿por qué? Porque ya tienen un mayor porcentaje de carbono, 0.40, ¿no? Un SAE 1095, aquí está algo muy importante, que tienen alto contenido de carbono. Estamos hablando de piezas forjadas, como vienen siendo las espadas, ya son más resistentes al desgaste, resortes u otras herramientas. Aquí vemos cómo está el forjado, ¿sí? Y es un alto contenido de carbono. También tenemos aceros para tratamientos termoquímicos, como un SAE 4028, SAE B620, SAE 3310, SAE 4135. Si ustedes observan, aquí ya cambió el número, ya no es un 1 al inicio, es otro tipo de acero. Quiero que me anoten en la libreta esto, a qué aleaciones se refiere. Por ejemplo, aquí tengo el SAE 4028. Ya con la clasificación que les di, interpreten cuál es el SAE 4028, el SAE 4130, 5140, 4140, 4340, tienen alta resistencia mecánica. Esos son ejemplos de un SAE 4130. Y por último tenemos la clasificación de los aceros inoxidables. Esos son aceros de alta aleación. Les voy a adelantar un poco el tema de oxidación. Esta es una reacción química que se produce debido a la interacción de las moléculas de los metales con el oxígeno. Es decir, todo material que interactúa con el oxígeno puede tener esta reacción química. Por ejemplo, una manzana, le quitamos la cáscara y la dejamos en la intemperie, se torna color amarillenta porque ha pasado por esa reacción química de oxidación. Un aguacate, un metal. En el caso de los metales, tenemos, por ejemplo, cuando se torna color rojizo, es un material ferroso. Si se torna color verduzco, es porque hablamos de un cobre. Si se torna color negro, ojo, aquí no se está oxidando, se está envejeciendo, porque la plata no se oxida, solo se envejece. Pero esa la pongo porque también es una reacción que tiene que ver con el oxígeno. En el caso del aluminio, ustedes dejan un papel de aluminio a la intemperie, se torna color blanco. Entonces, ¿qué es un acero inoxidable? Un acero inoxidable tiene por lo regular un porcentaje de cromo, que es como una capa que permite que no se deteriore. Por lo tanto, es como una protección anticorrosiva que se le añade para que no se corroa el material. Entonces, bueno, aquí hay algo muy importante, que la oxidación y la corrosión son dos términos que van de la mano, pero no es lo mismo. Una corrosión es un deterioro y una oxidación es la reacción química nada más. No se desprende material. En la corrosión sí se desprende. Entonces, el que esté cubierto de cromo permite o consiste en que las moléculas del oxígeno se adhieran a las moléculas de cromo en lugar de las de fierro, y esto hace que se genere una película de óxido de cromo protegiendo al acero. ¿Qué origen tiene el acero inoxidable? No es muy antiguo. Parte del año de 1913 en Inglaterra y en 1917 en Francia. Patentado después de la Primera Guerra Mundial en el 1920. Y durante la Segunda Guerra Mundial se introdujeron procesos ya más sofisticados, como viene siendo el oxiconvertidor. Tenemos ejemplos de un acero inoxidable en la torre o el edificio Chrysler de Nueva York, también el Gateway de San Luis en Missouri. Tenemos también el planetario, el aeropuerto de Stansted en Londres. Y de los aceros inoxidables también tenemos cierta clasificación. Tenemos los magnesíticos, ferríticos, austeníticos y dúplex. Estos
Aquí en el ejemplo tengo que son de cocina, cuchillería, martensíticos también puede ser, por ejemplo, la estufa, es un acero inoxidable de tipo martensítico. Ferrítico puede ser moneda o algunos electrodomésticos. El austenítico son aceros no magnéticos, muy dúctiles, de fácil soldabilidad, por lo regular se ocupan en la industria química o en la quirúrgica, en la medicina interna, como materiales para las operaciones. Dúplex, ya estamos hablando de que tienen cantidad de cromo, níquel, molibdeno. Estos ya tienen estos son magnéticos y también permiten una buena soldadura. Básicamente, todos los aceros inoxidables están compuestos por hierro, carbono, cromo, silicio, manganeso, níquel, molibdeno, nitrógeno, cobre, cobalto. Propiedades mecánicas: tienen resistencia a la tracción, tienen un porcentaje de alargamiento alto, tienen buena dureza, tienen conductividad térmica al igual que todos los metales, resistencia eléctrica, se dilatan y tienen alta resistencia a la oxidación. Características: muy brillosos, superficie lisa y reflejante, color plata y flexibles. Tenemos, por ejemplo, aquí la fachada del Inox Center Sevilla. Y por último, las ventajas, pues es que son resistentes a la corrosión principalmente, que tienen resistencia mecánica, que tienen una apariencia y propiedad muy higiénica, por eso se ocupan mucho para la medicina. Tiene resistencia a altas y bajas temperaturas. Su unidad de medida es por pieza, por metro lineal, por metro cuadrado, por kilogramo. Y los costos son variados, pueden ser de $6 el kilogramo, de $1,200 a $1,700 por tarja, el tubo de acero inoxidable de 75 milímetros de $690. Innovaciones, pues han dado algunas como diferentes texturas, colores, recubrimientos, estructuras, perfiles, que se ha cambiado su utilización. Y en cuanto a la clasificación de los aceros, eso sería todo por el momento. Les encargo un resumen para el día jueves a más tardar de todo lo visto en estas diapositivas.